Si usted mire toda esta multitud de gente que viene, cree que viene solo porque quieren emprender un viaje, no, porque tienen necesidad. Aquí no hay trabajo, hay que buscar la manera de sobrevivir y sacar a nuestros hijos adelante. Por causa de las deudas que nosotros viajamos. Es una cosa que uno tiene que decidir, a que va con el dolor en el pecho, como dicen, por la familia, ¿va? Pero uno busca lo mejor para uno y la familia también. Nosotros vivíamos en una casa, igual como el huracán Iota se llevó nuestra casita. Nosotros necesitamos que los ayude, que los apoyen, porque no los queremos regresar. Si vamos allá, vamos a nada. Todo eso, nosotros no tenemos nada, perdimos todo, no tenemos casa, nada. Pensamos en que podemos tener un lugar en donde nos sintamos bien, donde nos sintamos seguros y donde no recibamos agresiones ni discriminación. Tenemos persecución política, todo por defender nuestros derechos. Están asesinando a los jóvenes. Cruz y su esposa llegaron a Estados Unidos 2 meses después y se establecieron a unas 2 horas de Dallas. Pero en El Salvador las condiciones empeoraron. Me hablaron diciéndome que les mandara dinero porque si no iban a secuestrar a mis hijos. Las pandillas les pedían casi $10,000, una suma que no tenían. Y le dije yo a la abuelita, ¿cómo los vamos a sacar? Le dije. Y me dijo ella, no te preocupes, me dijo, pero si no los damos, los van a llevar a nosotros, le dije yo. Los mareros quieren que uno trabaje con ellos y la verdad de la cosa es que uno, para no tener problemas con las autoridades allá, entonces uno decide migrar de su país. Sale por inseguridad total, que sale porque sus más pequeñas posesiones pueden ser amenazadas, puede ser objeto de extorsión, de secuestro, de violencia. Es inconcebible, de verdad, gente que está saliendo para salvaguardar la vida y llegas a un país pidiendo que se te reconozca que estás en peligro y que todavía ya llegues luchando porque te crean que verdaderamente estás en peligro. There has been much outcry, consternation, and frankly misinformation from many in the press, in Congress, and advocacy groups over the last few weeks that we at DHS are intentionally doing things that are unhumanitarian, that are cruel, immoral, and disgraceful. We are doing none of those things. ¿De dónde son ustedes? ¿Y tú? Guatemala. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto, Consuelo? ¿Qué va a pasar con su consulado? Papá. Si hablamos de otros aspectos fundamentales del interés superior de la infancia, la pregunta es si cuando retornan o antes de irse se les está garantizando su derecho a la alimentación, su derecho a la educación, su derecho al acceso a la salud, su derecho a la recreación, a la cultura, y la respuesta es claramente que no. El 60% de estos niños reúnen todas las características para ser tratados como refugiados. Sin embargo, la política del gobierno estadounidense ha sido acelerar las deportaciones de estos niños sin tomar en cuenta que estos niños reúnen estas características para ser tratados como refugiados. Eso representa una violación al derecho humano. Queremos ver una política más humana, más humanitaria de mi país en los Estados Unidos. Estamos bien preocupados por la situación de México, por las deportaciones que van en aumento. Entonces no es solamente una respuesta de un gobierno, sino en toda la ruta migratoria.
Se convierte en un migrante internacional, una calidad que, como dijimos, no impide conservar sus derechos fundamentales establecidos en las normas nacionales e internacionales. Nos referimos, por ejemplo, al derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal y, sobre todo, a no ser objeto de discriminación. Si la persona, por las razones que sean, ha decidido migrar, los estados tienen una responsabilidad en proteger sus derechos. Muchos de ellos tienen derecho a ser reconocidos como refugiados, tienen la posibilidad de que se les brinde un asilo. No es una cosa que los estados deberían dar a los migrantes, ya existen estos derechos a través de los instrumentos internacionales que los estados, incluso todos los estados de Latinoamérica, han aceptado. La Declaración Universal de Derechos Humanos arranca diciendo que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y la firmaron las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial al darse cuenta de que se les había ido la mano con el genocidio y las bombas nucleares. El artículo 13 de esta declaración dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a este. La Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios del 90 establece una amplia gama de derechos sin discriminar a quienes no tienen los papeles en regla, porque eso no significa que de repente no tengas derechos humanos, porque resulta que no son de quita y pon. Declaración de Nueva York sobre refugiados y migrantes. Establece el compromiso de los Estados miembros de fortalecer y mejorar los mecanismos de protección de las personas que se desplazan. Establece las bases para la adopción de 2 pactos mundiales en 2018. Un pacto mundial para los refugiados y un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular. El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto Mundial sobre Refugiados, un pacto mundial por los derechos de los migrantes. El 13 de julio de 2018, en Nueva York, los Estados miembros de la ONU lograron el primer acuerdo global para la migración segura, ordenada y regular. Se trata del primer acuerdo sobre un enfoque común para la migración internacional y todas sus dimensiones. Para empezar, esto no pasaría porque muchos de estos tratados no son vinculantes y aun cuando lo son, los estados hacen lo que les sale de la El límite de estos derechos fundamentales está en el principio de soberanía de los estados. Cada país tiene derecho a gestionar los flujos migratorios y establecer requisitos de ingreso, estadía, salida y expulsión, siempre que estos no discriminen a grupos en concreto y que respeten los derechos humanos. Aquí dice que puedo salir del mío. Es que no tengo alternativa. Sí, pero no dice que puedas entrar en el mío. ¡Ay, quieta! Pero si el planeta está cubierto de estados, ¿cómo salgo de mi país sin...? Pues múdate a la estratosfera. ¿Tú sabes lo bien que se está en la estratosfera? Unas vistas, una calma. La incoherencia entre la teoría y la práctica parece inevitable. La administración Biden confirmó que alcanzó acuerdos con México, Honduras y Guatemala en términos de seguridad fronteriza. México tomó la decisión de mantener 10.000 soldados en su frontera sur, resultando en el doble de interdicciones diarias de migrantes. Guatemala envió 1.500 policías y militares a su frontera con Honduras y acordó establecer 12 puestos de control. A lo largo de la ruta migratoria, Honduras agregó 7.000 policías y militares para dispersar un gran contingente de migrantes. Si usted creía que la idea de un muro que detenga la migración se ha esfumado, se equivoca. El muro sigue construyéndose, aunque hablo de un muro militar. Un muro de carne y hueso, y no el que propuso el expresidente Donald Trump. Hacemos un llamado a países amigos
para demostrar con hechos que no se tolerarán y se contrarrestarán cualquier intento de conformación de flujos masivos de personas. Este no es un tema de construir muros, ni es un tema de militarizar fronteras, es de atacar los problemas que provocan la migración desde las comunidades. Enfatiza las políticas de contención a los flujos migratorios en vez de una política de comprensión de los flujos y de abordaje más humanista. La disuasión nunca debe ser la base de una política migratoria. Nunca debe ser lo que el gobierno está tratando de lograr. Es completamente una violación a los derechos humanos, es una completa violación a tratados internacionales y lo que necesitamos es que se respete su derecho. Esta nueva estrategia contra la migración, ¿sí?, ha hecho que la violación a los derechos humanos se agudice más. Pasan personas y no saben si van a llegar ni siquiera al norte o no saben si van a poder pasar México. México se está convirtiendo en un territorio de terror para muchas personas. Ya en esta travesía de 60 kilómetros, ya los migrantes han sufrido tanto crímenes, abusos, extorsiones y violaciones a los derechos humanos, tanto por el crimen organizado como por las propias autoridades migratorias o por los cuerpos policiales, ¿no? Su último grito fue de auxilio y desesperación. La víctima, identificada como Victoria Esperanza Salazar, de 36 años, fue asesinada el pasado 27 de marzo, cuando policías la detuvieron y la sometieron hasta causarle la muerte en plena vía pública. La Fiscalía de Quintana Roo aseguró que los peritos de servicio médico forense revelan que murió con una fractura en la parte superior de la columna vertebral. La mujer tenía una visa humanitaria en el país norteamericano. Su muerte ha despertado críticas contra el racismo y el uso excesivo de fuerza por los agentes de seguridad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja de oficio en contra de los agentes de seguridad pública por violaciones al derecho humano a la vida. La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima, lo que ocasionó una desaceleración con la rotación del cuello. Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Y ahí hemos tenido una serie constante de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los migrantes. Cada vez es más adversa, sí, la situación de las y los migrantes que pasan buscando oportunidades, están buscando los pasos por lugares más peligrosos, más controlados por el crimen organizado. Ya no solo se queda en los impactos de la persona de la que estamos hablando, sino que tiene impactos en la segunda generación. O sea, los niños y las niñas, los hijos de las víctimas de tortura, van creciendo en el seno familiar viendo pues que su papá o su mamá está triste, que está llorando, que a veces está enojada y no se sabe por qué. Y yo creo que en definitiva los impactos más fuertes que tiene la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, al igual que otras graves violaciones a los derechos humanos, es la ruptura del proyecto de vida. Empieza a haber un clima de mucha hostilidad y un clima de mucho miedo. Las personas extranjeras en Tapachula tienen mucho temor inclusive de salir de sus casas. Personas que están en su procedimiento de refugio, también porque empezamos a ver inclusive cómo hay mayor presencia militar, los retenes militares en la carretera, pero no solo eso, ¿no?, sino también los operativos migratorios y redadas que se dan a plena luz del día en el centro de la ciudad. Migration should not be considered part of a humanitarian agenda only or an emergency issue. As an opportunity for people looking for better
Migrants number more than 250 million around the world, and they make up 3% of global population, but contribute 10% of global gross domestic product. No es de venir a hacer daño, es de venir a encontrar una oportunidad que en nuestros países se han negado.